Le doy gracias a Dios por estar aquí, alabando y glorificando su nombre, ¿verdad? Y por esta oportunidad. Primero quiero que el pastor me lleve. El pastor no está bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios del cielo, Señor, te presentamos a tu hija, el canal de bendición. Dios mío, el vehículo que tú has de utilizar en esta noche para ministrar tu palabra a tu pueblo. Dale una palabra revelada, quita de ella todo nerviosismo, toma control de su mente, su boca, su corazón y habla nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. En esta noche, ¿verdad? Voy a dar mi testimonio. Yo hacía años que estaba orando por dar este testimonio, ¿verdad? Y no me atreví a darlo, pero sucedió algo con mi hijo, que le pedí permiso para darlo, para decirlo aquí, ¿verdad? El pastor puede preguntarle a él que si le pedí permiso para decirlo aquí. Pero primero vamos a estar de pie para leer el Salmo 34, el 17 y el 18, y después vamos a buscar Juan 10, y después vamos a buscar Primera de Pedro 5, 7. Y el tema que le puse es en silencio, con dolor, pero con Dios. El que lo encuentre, dígame. Amén. Sí, Salmo 34, 17 y 18. Lo justo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritus abatidos. Primera de Pedro 5, 7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Amén. Se pueden sentar. Cuando un justo le clama a Dios que vinimos a ser nosotros y nos sentimos en angustia y tristeza y frustración en nuestras vidas, Él es fiel y justo y nos libra de todas estas cosas. Pero es mantenernos clamando a Dios en silencio y pidiendo con sabiduría. Señor, sé conmigo y sácame de este túnel, pero no me sueltes de tu mano, Dios. Lo importante de toda esta transición que estamos pasando mental es pelear profundo en silencio, con la ayuda de Dios y también profesional, porque Dios le dio sabiduría a los médicos para ayudarnos. Pero si nos desesperamos y empezamos a decirle a todo el mundo, va a ser peor, porque cada persona pasa por estas situaciones diferente a la de nosotros. Y otros le van a decir una versión diferente de cómo piensan ellos, y en vez de ayudar se va a empeorar. Por eso puse como tema en silencio, con dolor, pero con Dios. Voy a dar mi testimonio de cuando me dio depresión mayor. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La depresión es como un ladrón que muchas veces puede llegar cuando menos conviene, trastornando nuestra vida y dificultando las cosas. Cuando me pasó a mí, yo ni sabía qué era ni que eso tan terrible existía. No sabía qué era lo que me pasaba. Te hace sentir dolor cuando en realidad no lo tienes. Te hace ver los problemas más grandes de lo que no son. Voy a dar el significado de la depresión. La depresión es un estado de ánimo intenso que implica tristeza, desesperación o desesperanza, y que dura semanas, meses o incluso más tiempo. La depresión no solo afecta
al estado de ánimo de una persona, también afecta a sus pensamientos. Dios mío, ¿cómo se afecta a los pensamientos? Hermano, esa enfermedad es horrible. Como le decía, en el transcurso de que me empezó eso, yo no sabía que yo tenía, no sabía qué me estaba pasando, sinceramente no tenía ni idea qué era lo que yo tenía, ¿sabe? Todo lo que me estaba sucediendo era increíble para mí y de verdad, yo decía, Señor, ayúdame porque esta no soy yo. Y fue, ¿verdad?, un proceso bien difícil, algo tan intenso que la única persona que entiende esa situación es el que lo pasa. Yo esta noche, ¿verdad?, quise decirlo porque yo le estaba orando a Dios hacía tiempo por este testimonio, pero no quería darlo, ¿verdad?, porque esto es algo bien fuerte. Y yo pasé por cosas bien difíciles que no todas las voy a decir aquí, pero sí voy a decir parte bastante difícil, sabe, dura. Pero hace poco, el día que vinieron las damas, ¿verdad?, auxiliares, mi hijo vino al culto. Yo le voy a decir la verdad, yo debí venirme para el culto. Yo, mire si de verdad me sentí tan mal que yo se lo voy a decir porque no sé, yo pues, diciendo las cosas que a veces pues uno pues hace mal y uno las dice como que se siente bien después, y más, ¿verdad? Desde que yo vine de Miami, pues yo le he dicho a Dios que yo quiero cambiar mi vida y todo, y yo me fui para Home Depot, me fui para Walmart con Stephanie, me fui para un montón de sitios porque nosotros no teníamos luz. Y entonces, Néstor sí trabajó ese día, pero teníamos puesto un generador y el jefe le prestó un cable para ponerlo, pero teníamos que amarrarlo donde estaba el aire. Pues yo, en vez de dejar todo eso y venirme para el culto, me fui para las tiendas. Mi hijo soltó lo que estaba haciendo, que estaba ayudando a Ernesto, y soltó lo que estaba haciendo y se vino para la iglesia. Mira, hermano, mi hijo llevaba 3 semanas con una depresión horrible. Mi hijo le ha afectado eso en el trabajo. Ya le han dicho que si falta otra vez lo pueden votar, así que ayúdenme a orar por eso, por favor. Ustedes vieron a Renaldo aquí. ¿Quiénes de ustedes vieron a Renaldo mal ese día? Nadie se dio cuenta que Renaldo estaba mal. Renaldo estaba, me imagino que alabando a Dios, y estaba no más normal porque yo le conté a mi suegra y ella me dice, pero si yo lo vi hablando con los hermanos y se veía normal y todo. Cuando mi suegra me dijo eso, yo dentro de mí dije, Dios mío, es lo mismo que yo viví, ¿sabe? Lo mismo que yo viví, que yo venía a la iglesia con eso y nadie sabía lo que yo estaba pasando. Entonces mi hijo soltó todo lo que estaba haciendo con Ernesto y se vino a la iglesia y se gozó el culto y me dijo cuando llegó a la casa, mami, nadie en la iglesia tiene idea de cómo tuve que pelear mentalmente. El lunes fue al médico y le tuvieron que subir las medicinas porque toma medicina ya hace unos años. Pero ustedes vieron a Renaldo, él estaba lo más bien. Renaldo vino aquí y en mi cuenta nadie sabía que tenía eso. Yo le oré a Dios y le pedí perdón a Dios por no haber venido ese día. Y le dije a Dios que yo quería darle este testimonio, que si algún día me ponían otra vez a dar la reflexión,
que lo iba a dar. Sinceramente no pensé que me iban a poner tan rápido, pero todo sea para gloria y honra de Dios, ¿verdad? Porque este tema es bien importante, hermano, porque hay montones de personas, niños y jóvenes viviendo esta situación, y ya yo lo he vivido con mis hijos, y es algo de verdad bien delicado. En el 1996, ¿verdad? Para la gloria de Dios, yo era diaconisa y directora de los niños de la Iglesia de Dios MI en Cefigil. El pastor era el hermano Minio Ortiz, que ya pasó con el Señor. Y yo sé, ¿verdad?, que para la gloria de Dios, yo no es que yo estaba perfecta, ni nada, ni que era perfecta, pero yo sabía que yo estaba haciendo las cosas bien, ¿sabes? Que no estaba haciendo pecado, ni estaba en dos aguas, ni estaba haciendo cosas malas, ni nada de eso. Yo sé que yo estaba caminando con Dios, ¿verdad? Como Dios mandaba. Y yo estaba, como enfermándome. Yo empecé como a sentir unos dolores de cabeza enfrente en mi frente y atrás en mi cerebro. Entonces yo empecé a sentir como si yo tuviera, no sé, como si algo dentro de mi frente empezara a moverse, como si fueran gusanitos, algo así, o atrás en el cerebro. Con todo esto yo no se lo dije a nadie. Yo seguía normal con todo el mundo, ¿sabes? Seguía haciendo las cosas de mi casa, atendía a mis hijas y todo, ¿sabes? No paré de hacer nada en mi vida. Y entonces, cuando me levantaba en las mañanas, yo sentía como unos nervios horribles en mi boca del estómago. Y era una tristeza horrible, un desánimo, como que no quería hacer nada, no me quería levantar. Pero ustedes saben que yo tuve una persona en el tiempo de atrás que no era de Dios, y yo pues tenía que levantarme, no importa qué, y yo tenía que seguir haciendo las cosas como ¿sabe? Como si yo no tuviera nada. Yo tenía que seguir normal. Voy aquí a parar un momento y le voy a leer en Job 3 y 4, que dice: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job perdió a sus hijos, sus bienes, riquezas, y además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron, pero Job nunca se atrevió a negar ni rechazar a Dios. Durante ese tiempo se hizo muchas preguntas y llegó a un punto en el que deseó no haber nacido. El desear la muerte es una manifestación de la depresión, y en Job sucedió eso. Me imagino que solito él con Dios se hablaba y decía: ayúdame, no puedo más, pero no se rindió. Yo lo que quiero decir con esto es, ¿verdad?, en mi imaginación, que Job pasó lo que pasó él solo, ¿verdad? Ahí donde los perros venían a lamberle las heridas, donde pasó tanta injusticia, donde la gente lo escupía, donde hasta la propia mujer le dijo que maldice tu Dios y muérete. Pero en ese silencio de Job, en esa esquina donde él estaba, Job estaba en silencio, pero nunca se rindió. Siempre estuvo con Dios, siempre tuvo a Dios en su mente, siempre le pidió a Dios que lo fortaleciera, que lo ayudara. De que llegó un momento en la vida en que dijo que es mejor que estuviera muerto. Somos humanos, ¿sabes? No somos de piedra, pero no se rindió. Él siguió para adelante con Dios, ¿verdad? Y vemos después cómo Dios le dio la victoria. Y después
Hermanos, cuando yo empecé a sentir todas esas cosas, después empezó lo peor. Empecé a tener como unas visiones de personas que estaban como desquiciadas. Yo me fui con mi hermano, Pedro era un adolescente y mis dos nenas en el coche, y a la escuela intermedia de Cefijí, que para ese tiempo la escuela no estaba remodelada y la gente podía entrar y el portón no tenía portón ni nada. Y yo me acuerdo que yo entraba con mi hermano y en el coche y todo, y yo estoy aquí en el altar de Dios, todo lo que yo estoy diciendo es cierto. Yo entré en el túnel de la depresión, pero en todo esto yo no sabía lo que yo tenía, porque no sabía lo que yo tenía. Mis padres se imaginaban que yo estaba pasando por algo así, pero no me lo decían. Y yo me acuerdo que yo pasaba por la escuela y cuando yo miraba para dentro de un salón, yo veía como personas desquiciadas sentados en las sillas y gente con muñecas en la mano y personas sentadas en sillas moviéndose. Y yo veía que Cano no veía eso, que Pedro, mi hermano, no lo veía. Y yo le preguntaba, ¿tú ves lo que está ahí dentro? Y él dijo, sí, ya. Y yo pues lo dejaba así y no le decía nada. Y yo dentro de mí, Dios mío, ¿qué me pasa? Que me estoy volviendo loca. ¿Sabe qué es lo que tengo? Y era una desesperación y una cosa horrible, y empezaba a temblar dentro de mí y me daba algo horrible en mi cabeza, que me venían como 100 pensamientos a la vez y unos pensamientos que yo no podía controlar por mí misma. Esos pensamientos que usted sabe que cuando usted ora, usted empieza a reprender y se van en el nombre de Jesús y todo. Yo no podía parar eso. Era algo horrible. Hermano, yo oía música donde no había. Yo oía voz audible que le hiciera. Yo estoy contando todo esto delante de Stephanie porque ya mis 3 hijos saben todo esto y lo saben en la parte más cruda. Yo a ellos se lo conté en la parte más fea, como de verdad sucedió, ¿sabe? Por eso Stephanie, por eso lo estoy diciendo delante de Stephanie. Ellos saben la parte más fea de cómo sucedió. Y yo una vez estaba en la cocina y yo oía, ¿verdad? Estaban las dos nenas jugando en la cocina y en una de esas estaba Stephanie como tirada y la otra detrás de ella, porque se llevan más que un año nada más, y algo me decía que le hiciera daño a mis hijas. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo le voy a hacer daño a mis hijas? Si tú me diste a mis hijas, yo era estéril, hermano. Este papel es del 1991. Aquí dice que yo no puedo tener hijos, que yo se supone que sea estéril. Y aquí habla de mi endometriosis, que el pastor lo puede ver y dice endometriosis, y este papel es de 1991 y yo no podía tener hijos. Yo le clamaba a Dios y le decía a Dios, pero si tú me diste mis hijas, ¿cómo es posible que ahora me está una voz diciendo que le haga daño a mis hijas? Entonces yo corría al teléfono y le decía a mi mamá, por favor, ven, busca a mis hijas porque no sé qué me pasa. Esto de verdad es horrible. Yo de verdad, no sé qué me está pasando, mami, ayúdame. A mi papá, yo le decía también que no sabía qué me pasaba, era algo desastroso, ¿sabes? Era una desesperación horrible, hermano. Esto era 24/7, no era que yo me sentaba un ratito y se me iba, yo estaba todo el tiempo con eso en la mente, todo el tiempo era una hostigación que yo no podía pararlo por mí misma. Era horrible, hasta el punto que yo me leí este libro del principio a fin, pero como yo no sabía qué era lo que yo tenía,
yo hacía todo lo que decía el libro. Aquí hay partes del libro que decían como batalla contra las huestes celestiales. Cuando me venían cosas así de que yo le hiciera daño a mis hijas y todo, yo empezaba a leer este libro y caía arrodillada y empezaba a orar y era una cosa que era desesperante, como yo le gritaba a Dios que por favor me ayudara a sacarme eso de la cabeza, pero no se iba, hermano, no se iba. Y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando, era una cosa horrible, era horrible. Entonces yo vengo y cuando voy a la iglesia, en la iglesia de Dios MI, no sé ahora, porque ustedes saben que ya ha cambiado mucho las cosas, los diáconos eran los que recogían la ofrenda. Entonces cuando me tocaba a mí, yo iba donde cada hermano, no le miento, yo miraba a cada hermano y yo decía dentro de mi mente, ayúdenme por favor, ayúdenme porque no sé qué me pasa. Yo me sentaba en la iglesia, yo me reía y yo hablaba y todo, pero dentro de mí yo me estaba rompiendo en pedazos. Dentro de mí yo no sabía que yo tenía. Dentro de mí yo estaba que yo quería reventar y explotar porque no sabía qué era. El diablo también, Señor reprenda, me decía que me quitara la vida. Muchas veces fui a la cocina a hacerme daño, pero yo sabía que había un Dios y que eso no era para mí, porque si yo hacía eso me iba a perder, ¿sabe? Yo sabía que lo que me estaba pasando no era de Dios, pero no entendía por qué me estaba pasando a mí. Era horrible, era súper horrible. Y cuando yo entregaba la ofrenda, hermano, me sentaba a llorar, porque yo decía dentro de mí, porque nadie se da cuenta que yo necesito ayuda, porque nadie se da cuenta, hermano. Y eso me pasó. Yo decía, pero ni el pastor se da cuenta que yo necesito ayuda, ¿sabe? Nadie se está dando cuenta que tengo un problema que me está matando. Que las cosas que estoy viendo, ¿sabe? Fue desesperante, fue una cosa desesperante. Y un día yo le dije al padre de mis hijos que por favor me llevara al hospital, porque ya yo estaba que no podía más, ¿verdad? Y cuando me llevó al hospital, parece que Piri no se atrevió a decir que era lo que en realidad yo tenía, porque yo tenía que decir la verdad, porque yo de verdad, tenía que decir lo que sentía, porque yo quería que me ayudaran. Pues el hombre parece que se abochornaba, decirle al médico lo que de verdad me estaba pasando. Y cuando me daban medicina y llegaba a la casa, ay Dios mío, usted no sabe que eso era peor, pero peor para mí, eso fue peor. Entonces Piri siempre tenía armas de fuego en la casa y siempre anduve yo con cuchillos en mi cartera. No sé si, yo creo que mi familia no sabía esto, mientras mis hijos sí lo sabían. Yo mientras estaba con el padre de mis hijos siempre andaba con una cuchilla en mi cartera y siempre tenía una en un gavetero que estaba cerca de la cama de la cama mía y de él, y en esa gaveta yo me paré porque cuando me tomé la medicina que me dieron en el hospital me puse peor, fue peor la situación. Y algo me decía que le hiciera daño, ¿sabe? Que ustedes saben la palabra que de verdad es, pero no lo quiero decir de esa manera. Que le hiciera daño, y yo volvía y cogía el libro de G.G. Ávila y empezaba a reclamar las promesas que decía aquí y reprender todos los huestes de Satanás, y empezaba a reprender y a orar y una cosa increíble, y le digo que era terrible porque yo sabía que no era Dios ni nada,
y seguía yo para adelante bregando con la situación. Eso fue horrible, horrible, horrible. Llegó un momento en que un día le dije a mi papá y a mi mamá: yo necesito ayuda, papi, mami, ya yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, porque ya yo estoy que no puedo más. ¿Sabe? Fue horrible, hermano. Un día le dije, un día cuando íbamos para Tampa, para Del Mebri, él trabajaba allá, conté con eso, yo me iba guiando también para Tampa, y ustedes saben que de ser ir a Del Mebri es bastante retirado y hay que irse por la 275. Y cuando yo iba por, eso tuvo que haber sido Dios, porque de verdad fue Dios. Cuando iba por la 275, yo no sé, a Piri le dio con poner una emisora cristiana, que yo se lo agradezco de verdad, porque él no oía nada de eso, pero yo sé que fue Dios. Y en la radio una joven empezó a hablar de lo mismo que yo estaba sintiendo, de los síntomas que yo tenía. Y yo dije: Dios mío, yo tengo eso, lo que esa muchacha tiene. Y yo decía: yo tengo que buscar ayuda, porque yo tengo lo que ella tiene. Y como aquí nadie me quería ayudar, solamente mis padres, pero los pobres no podían hacer más de lo que estaban haciendo, yo llamé al padre de Piri, al abuelo de mis hijos, que era pastor en Puerto Rico, y le dije: Junior, yo oí en la radio, yo estoy pasando por una situación, y le expliqué lo que estaba pasando, y le dije: estoy pasando por un cierto problema que me tiene mal. Llevaba 9 meses pasando por eso sola, solamente Dios y yo éramos los que sabíamos lo que estaba pasando dentro de mi vida. Pero hermano, no me rendí, a pesar de que pasé esa situación, a pesar de los pensamientos horribles que me venían, a pesar de las cosas horribles que veía, a pesar de todo lo que yo sentía dentro de mi mente, de los nervios, de todo, del miedo. Yo hasta llegué a irme a casa de mi mamá a dormir con mis 2 nenas y todo, porque en un apartamento que tenían ellos bien chiquito, de un solo cuarto. Ustedes saben que tengo 4 hermanos y eran más chiquitos cuando eso eran más niños. Yo tuve que irme hasta dormir con ellos y todo. Yo no me rendí. Tuve 9 meses bregando con una depresión mayor que yo no sabía que tenía, porque no sabía ni qué era depresión. Yo no sabía absolutamente nada de eso de enfermedades mentales, no sabía. ¿Sabe? Mi papá me había hablado, y mami, de cosas que habían pasado ellos en el pasado, pero yo en realidad no sabía, no lo había vivido yo, y no entendía qué era lo que yo tenía. Hablé con Junior y le dije a Junior que por favor me ayudara. Enseguida me sacó el pasaje y me fui con él para Puerto Rico. Enseguida que llegué a Puerto Rico, hermano, yo me senté con un médico, y el médico me dijo: tú tienes depresión mayor. Enseguida que yo llegué a Puerto Rico, a mí me ayudaron brutal. Todo lo que no me pudieron ayudar aquí, me ayudaron allá. Pero no queda ahí la cosa. Cuando yo llegué allá, sí dan medicina, pero eso se tarda en dar efecto ¿saben?, el cerebro. Y en las noches, ellos me pusieron en un cuarto, y en las noches, el cuarto era de mamá Fina, que ya había muerto, la bisabuela de mis hijos, y ellos estaban en el otro cuarto. Y en las noches, hermano, yo veía dos celajes negros que venían para encima de mí, y yo empezaba a reprender y a prender la luz. Yo tenía, yo no sé ahora si ellos lo hacen, pero Radio Triunfo tenían un texto de oración a las 12 y a las 1 de la mañana, y yo llamaba todas las noches a esa gente para que oraran por mí. Ya me conocían, yo creo, porque todas las noches yo llamaba a Radio Triunfo para que oraran por mí, de tan mal que yo estaba. Y cuando ya yo estaba tan desesperada, yo me acuerdo que me paré de la cama y empecé a agarrarme de la pared, pero me agarré de la pared para llegar a la cocina, coger un cuchillo y hacerme daño.
Y yo quería llegar ahí, pero empecé a decir, no, por favor, algo me empujaba para ahí, pero yo me agarraba y cuando yo grité no bien duro, me caí al piso y el papá, el abuelo de mis hijos, me oyó. Cuando me oyó, salieron para afuera corriendo del cuarto de ellos, eran las 2 de la mañana, y ellos salieron para afuera, me llevaron al hospital y todo, me pusieron hasta medicina, pero hermano, todas las personas que se criaron, que yo me crié con ellos en la iglesia, se enteraron que yo estaba en casa del abuelo de mis hijos, todos los que Dani y yo íbamos a la iglesia, que Dani y yo cuando éramos jovencitos íbamos a la iglesia de Defensores de la Fe. Todos esos hermanos, cuando se enteraron que yo estaba en casa del abuelo de mis hijos, fueron a verme, fueron a orar por mí. Usted no tiene idea de cómo todas esas personas iban todos los días a orar por mí, a verme, a darme palabras de aliento, cómo Dios me levantó de esa depresión, cómo poco a poco pude volver a ser yo. ¿Sabe? Fue increíble, hermano. Yo nada más le estoy contando un poquito nada más, pero lo que yo viví fue horrible. Cuando a mí mi hijo me contó lo que él estaba viviendo, lo que mi hijo me decía, lo que él veía, lo que mi hijo me decía, mami, lo que yo siento es horrible, mami, pero papá Dios, yo sé que me va a ayudar. Él nunca se ha rendido, hermano. Lo que él contó aquí del testimonio, pregúntale a Ernesto. Yo he llorado con Ernesto a solas, porque lo que ha vivido Renaldo ha sido increíble y Dios me lo guarde y me lo cuide, pero no se ríe, no se ha rendido. Dios me lo guarde y me lo cuide. Él se ha tratado de mantener, hermano, y eso fue lo que me dio fuerza a mí para yo poder contar mi testimonio hoy, porque yo de verdad, hermano, esto no todo el mundo lo entiende igual. ¿Sabe? No todo el mundo entiende estas cosas de depresiones y todo eso, lo coge igual. Y hay que tener mucho cuidado, ¿sabe? Con las cosas que uno ha pasado y decirlo aquí frente. Pero al ver la fuerza que mi hijo me ha dado a mí como mamá, yo dije, yo tengo que contarlo, porque usted no sabe, hoy día hasta un niño pequeño tiene ese problema y nosotros no nos damos cuenta. Entonces usted ve tantas cosas afuera y el doctor me dijo que el 97% de las personas con depresión mayor se quitan la vida. Muchas personas viven afuera tan y tan mal que terminan haciéndose mal a su vida. Y nosotros no podemos permitir eso, tenemos que orar todos los días porque hay diferentes depresiones, no es solamente depresión mayor, hay un montón de enfermedades mentales que no son de Dios. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, utiliza eso y ataca la mente, porque usted siente dolor cuando no lo tiene. Usted le da cosas que en realidad no están, porque en verdad hay cosas que yo viví que yo sé que no las tenía. ¿Sabe? Cuando me curé y todo y que pude pasar ese túnel, porque mientras yo estaba en ese túnel, yo decía, ¿dónde voy a ver la luz? Porque estaba todo oscuro. Y yo decía, ¿cuándo voy a ver esa luz? Y no la veía. Tuve 9 meses peleando sola con Dios. Y estuve ahí diciéndole a Dios, ayúdame. ¿Sabe? No me rendí. Me leí lo que fue Dios y este libro, que Dios me ayudó a mí, bien brutal. Se lo digo, si no era por Dios, yo no estuviera aquí, porque yo no tenía ayuda. De verdad se lo digo, que hasta yo dije, ¿por qué el pastor no se daba cuenta? Pero el pobre no tenía culpa, porque era una situación que el único que sabe por qué yo viví eso era Dios. Pero me enseñó a sobresalir para adelante. Dios me enseñó que a pesar de que viví eso, lo pasé sola con Él, pero Él me ayudó
y me enseñó que si yo pude pasar esa situación tan horrible y desastrosa sola con Él, puedo pasar cualquier cosa. Sabe que Dios está con nosotros, no importa la situación, no importa la circunstancia. Pero esto es algo bien serio que nosotros tenemos que coger bien serio en la vida de nosotros. Quiero leerle también en Ruth 1, 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis, sino llamadme Mara, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y Él todo el poderoso me ha afligido. Nosotros hemos leído esta historia desde niños, pero no lo dirán en palabras como las diríamos nosotros, pero de que estaba triste y acongojada, y que en su momento se sintió sola y con miedo, tuvo que sentirlo, lo perdió a su esposo e hijos. Es normal, porque es normal que ella haya sentido tristeza y dolor porque perdió a su esposo y a sus hijos, pero sé que se depositó en Dios, y Ruth, su nuera, se fue con ella. Dios la recompensó. Los únicos que me entendían eran mis padres. Me acuerdo que ellos vivían, ya yo le conté eso. Para terminar, le voy a decir este último versículo. Marcos 14, 34 al 36. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco lejos adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pásese de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús incluso tuvo un momento de desesperación y abatimiento. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Si Jesús tuvo que sufrir por nosotros, me imagino que en la cruz era carne y hueso dentro de él. También le hablaba a Dios: apresura este proceso porque no puedo más, porque estaba lleno de heridas. En vez de agua le dieron vinagre. Sufrió también algunas etapas de su vida callado, solo hablando con Dios. Y me imagino que decía: ya quiero terminar con este sufrimiento. Jesús también, hermano, sufrió. También me imagino que habló solo ahí con Dios para que ese sufrimiento pasara, como hacemos cada uno de nosotros, como hice yo en todos esos 9 meses, que Dios me ayudó, porque tuve con Él contacto con Dios todo el tiempo, a pesar de todas las cosas horribles que me pasaron en mi vida. Sin Dios, hermano, nosotros no somos nada. Para terminar, voy a leerle le voy a dejar este texto. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Dios le bendiga, hermano, y gracias por esta oportunidad. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Maribel. Dios la bendiga más y le siga dando fuerza y fortaleza. Y veremos yo le digo Pirito, hermano, ¿verdad? Renaldo. Gloria al Señor, porque, ¿verdad? Es que uno nunca sabe, como dice ella tiene mucho más hermanos, porque yo sí sé que ella ha pasado, ustedes no se imaginan, yo sí sé, gloria al Señor. Pero, ¿verdad? Hay algunos de la familia, ¿verdad? Pero Maribel ha pasado muchas. Pero yo sé que ella le da gracias al Señor, y yo le doy gracias al Señor
porque a pesar de todo Dios la ha premiado. Le ha dado un compañero, después que ella sufrió tanto y tanto y tanto, Dios le ha dado un compañero que es bueno y que teme al Señor, gloria a Dios. Y yo sé que ella está contenta y agradecida por eso, ¿verdad? Pero ustedes no se imaginan todo lo que ella pasó. Ella no ha dicho nada de eso, pero yo sí lo sé. Gloria al Señor. Así que Dios la bendiga mucho, mucho, mucho. Le siga dando fortaleza. Ayudemos a Reinaldo con la oración, ¿verdad? Y yo sé que el pastor ya sabe, ¿verdad? Yo sé que el pastor va a estar ahí pendiente. Gloria al Señor. Y, ¿verdad? Sigamos adelante, ¿verdad? Dándole gracias al Señor porque Dios es grande y Él es el que nos puede sacar adelante. Gloria a Dios. Yo sé que yo veía a alguien por allí detrás, bien triste también, y yo sé que esta persona pasó una depresión bien grande cuando joven, cuando niña, joven, ¿verdad? Y yo sé que el que ha pasado por esas depresiones sabe lo que es. Gloria a Dios. Gracias a ese Padre Celestial, ¿verdad? Que yo nunca he pasado, pero yo sé que hay muchas personas que pasan por eso y es bien triste, diferente, pero es triste. Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Le voy a dar los anuncios para el próximo martes. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Nos va a dirigir la hermana Estefany Sánchez. Nos dirige el martes que viene la palabra del hermano Jairo, el himno Mayra Lee. Ella cantó, pero ese era el schedule, era para la próxima semana. En la ofrenda la hermana Raquel y nos la reflexión la hermana Francesca. Gloria al Señor. Creo que ella va a decirlo así.